Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy para un nuevo video, el tercero de esta serie para la materia Historia Social del Deporte. En los dos anteriores hablamos de la sociedad griega y la sociedad medieval, y hoy, como indica la imagen, hablaremos del desarrollo del Estado moderno, particularmente de lo que se llama el absolutismo. Primero, una breve introducción de tipo sociológico, muy esquemáticamente. ¿A qué llamamos Estado? El Estado para nosotros va a ser básicamente un instrumento de dominación. Hablamos de Estado cuando un conjunto de la sociedad tiene la capacidad de ejercer el control sobre el resto a través de lo que se llama el monopolio de la violencia legítima. La legitimidad se refiere a la aceptación del conjunto social de esa violencia. Y la idea de monopolio supone que el Estado es el único sector de la sociedad que tiene esa capacidad. No aceptamos otra. En este sentido, cuando una sociedad tiene Estado, cuando una sociedad está estatalizada, lo que ocurre es que esa instancia tiene la capacidad de absorber las demandas del conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Comparen, por ejemplo, con lo que vimos en la reunión pasada sobre la Edad Media, sobre los señores feudales estando constantemente en guerra. En la medida en que hay Estado, hay menos conflictividad en el conjunto, por lo menos se aspira a ello. Vamos a ver al final de esta clase qué efectos trae esta falta de conflictividad en la conducta de las personas. Por ahora digamos que lo más interesante para nosotros aquí es que entiendan que el Estado es un producto histórico. En otras palabras, que no hubo siempre Estado. El ejemplo de la Edad Media es útil en ese sentido. Para eso podemos empezar con un ejemplo que nos sirve particularmente, que es el de las tribus germánicas, de las que hemos hablado en la reunión pasada, porque son las que de alguna manera dan comienzo a la Edad Media a partir de su invasión, a partir de la destrucción del Imperio Romano. Los pueblos germánicos estaban basados fundamentalmente en la guerra, en la conquista militar, y no tenían una autoridad común, salvo la que se daba durante el acto mismo de la conquista militar. Eran conjuntos de personas unidas entre sí por lazos de parentesco, muy parecido, como recuerdan ustedes, a lo que hemos visto en la Edad Media, y ahora veremos por qué, reconocían a un líder, a una autoridad, pero como un guerrero más, es decir, es un igual. El líder militar en los pueblos germánicos tenía una capacidad de mando, una capacidad de autoridad que se terminaba cuando terminaba la acción militar de la conquista, se distribuían los bienes obtenidos en conjunto, el botín de la guerra, y ahí volvía cada sector a su vida separada del resto. Esto nos interesa porque la Edad Media, como sabemos nosotros, comienza con la destrucción del Estado romano, con la destrucción del imperio, que el Estado romano deja de existir a partir de esta invasión. Y por lo tanto, su autoridad política queda fragmentada. Sí, una característica que nos va a importar en esta clase sobre la Edad Media es esta idea de una autoridad política fragmentada. En esta fragmentación es central el primer periodo de la Edad Media, del que hablamos un poco por encima de la reunión pasada, que es el de la feudalización. Estos largos 5 siglos que van entre la caída del Imperio Romano y aproximadamente el año 1000. En este proceso lo que veremos es justamente esa fragmentación territorial del imperio. Aquí, en esta etapa, se dará una combinación, una mezcla de tres tradiciones distintas. La tradición romana, que ya para entonces estaba muy influida por la religión cristiana, hemos hablado la vez pasada de esta equivalencia entre el papa y el emperador, que estaba basada justamente en la idea de autoridad por encima del resto, ¿no? El emperador, el papa, etc. Y por otro lado, esta tradición germánica guerrera más horizontal, ¿no? Fíjense entonces que acá tenemos dos tradiciones bastante contrapuestas. Una que apunta a la horizontalidad entre los guerreros y otra que apunta más a una dominación vertical, jerárquica, donde hay un emperador, donde hay una autoridad por encima del resto. El resultado de esta combinación es que va a haber reyes, por eso hablaremos de reinos en la Edad Media, pero esos reyes, la autoridad de esos reyes va a ser muy débil. No van a tener realmente la capacidad de ejercer el mando como el emperador antes lo hacía sobre el resto del conjunto. Y esta tensión entre los reyes y los nobles va a ser la característica de la alta Edad Media. Es una tensión siempre inestable porque el rey va a estar constantemente buscando ejercer su autoridad por encima de los nobles y a la vez los nobles van a tender a resistir esa presión. Los nobles, tanto laicos como eclesiásticos, es decir, tanto los que están en la iglesia como los que no, van a lograr que se les reconozca una serie de derechos que los van a instalar a ellos como autoridad máxima en su territorio. En este sentido, podemos decir que el noble es una especie de rey en su propio territorio.
Pero justamente esto lo que hace es ir en contra de la idea del Estado, porque recordarán que el Estado supone una autoridad común por encima del conjunto. En los hechos, esto configura una imagen que se suele sintetizar con una metáfora en latín, que es el rey considerado como primus inter pares. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una combinación contradictoria en principio, porque primus quiere decir el primero y pares quiere decir iguales. Fíjense que hay una cosa interesante aquí, porque si hay uno que es primero que los demás, entonces no son iguales, hay uno que está antes. Y al mismo tiempo, si son todos iguales, entonces no hay ninguno que sea primero. La idea de que el rey es un primus inter pares es básicamente una especie de reconocimiento de la tensión entre los dos extremos. Reconocemos al rey un lugar especial, por eso es el primero, pero ese lugar especial no lo pone por encima de los demás, por eso somos todos iguales. Como ven aquí tenemos esa combinación de la tradición germánica igualitarista y la tradición romano-cristiana más jerárquica. Un ejemplo de esta tensión van a ser instancias como las que tienen estas imágenes, que han llegado hasta nuestros días, pero bajo una forma bastante distinta, que son los consejos o los parlamentos, donde los reyes acudían para recibir el consejo, como dice la palabra, de ciertos nobles. Atención que aquí en estos consejos, en estos parlamentos, no estaban todos los nobles, sino solamente los de más poderío. El hecho de que el rey les pida consejo no es porque el rey no sabe qué hacer, es básicamente porque no puede hacerlo si no tiene la autorización de los demás. Y esto en la práctica lo que demuestra es que el rey no tiene la capacidad de ejercer su mando como él quiere, sino que debe estar siempre sometido a la autorización del resto. Una imagen muy poderosa en este sentido es la que ustedes tienen representada arriba a la derecha, que es la firma de la Carta Magna, un documento muy importante en la historia de Inglaterra, porque justamente esa carta reconoce derechos a los nobles y plantea que el rey no podrá tomar ciertas decisiones sin contar con su autorización. Fíjense que la imagen es muy poderosa porque se ve al rey sentado, escribiendo, firmando algo, frente a nobles que están de pie y con las armas en la mano, es decir, con la capacidad de tener algún tipo de mecanismo de defensa frente a la autoridad real. Para terminar con todo esto, entonces, lo que tiene que quedar claro hasta aquí es que durante buena parte de la Edad Media, el rey no es esa autoridad en el vértice de la pirámide jerárquica que domina el conjunto, sino que en la práctica está bastante a la par de los nobles. ¿Cómo empieza a cambiar esto? Bueno, veremos que hay un elemento principal para estas transformaciones va a ser el desarrollo de las ciudades. Durante la Edad Media, las ciudades prácticamente se van a disolver. No quiere decir que desaparezcan del todo, pero van a tener una muy fuerte caída en su población. La mayor parte de las personas van a vivir en el campo, ya sea como campesinos, que en general ya vivían allí, ya durante la época romana, ya sea como los nobles, que van a estar en sus castillos. No va a haber nobles en las ciudades hasta bien entrado el final de la Edad Media. Las ciudades, en ese sentido, van a tener una existencia marginal. Este panorama, que más o menos dura hasta el año 1000, 1100, empieza a cambiar muy paulatinamente a partir de ese momento, a partir de un cierto desarrollo económico por un lado y a partir de tensiones sociales desde el otro. Por un lado, las ciudades van a empezar a tener un poquito más de actividad a partir del desarrollo del comercio, van a ser puntos de encuentro de diferentes caravanas de comerciantes que van a ir trayendo sus bienes de un lugar a otro del conjunto y se van a cruzar en esos puntos urbanos. Son ciudades, ese es el origen de las llamadas ferias. Van a tener también una existencia militar, algo que también nosotros conocemos en la historia argentina. Piensen que la provincia de Buenos Aires, una buena cantidad de ciudades originalmente eran fuertes, sobre todo hacia el sur de la provincia. Ahora, ¿quiénes viven en esas ciudades? Hemos dicho que en la Edad Media la estructura social básica plantea la división entre siervos y señores. La ciudad va a ser un lugar de refugio de siervos que van a escapar a esa dominación, esa servidumbre. Campesinos que van a escapar de las tierras del Señor a la ciudad. Hay una expresión que ustedes tienen ahí en un grabado de la época, que es el aire de la ciudad hace libre, justamente en la medida en que se supone que permite que el campesino se libere. El hecho de que los campesinos se fuguen a las ciudades justamente va a hacer que las ciudades estén en tensión con los nobles. La capacidad de la ciudad de mantener su autonomía frente a la pretensión del noble de dominarla va a ser también un elemento de tensión. Lo interesante entonces es que a partir de cierto grado de desarrollo que va, como decimos, lentamente a producirse entre los siglos XI y XII, la ciudad va a empezar a ser el origen de un nuevo sector social, que es el de la burguesía, cuyo nombre viene de justamente una de las palabras medievales para ciudad, que es burgo. Los habitantes del burgo, los burgueses, van a ser entonces un nuevo sector social que va a salir de esta tensión entre nobles y campesinos. Fíjese entonces que acá estamos en presencia de un nuevo conflicto social.
Hemos hablado hasta ahora del conflicto entre los siervos y los señores feudales. Hemos hablado también de un conflicto político entre los nobles y los reyes, entre quién tiene más autoridad que el otro. Acá tenemos un tercer conflicto, que es el de los nobles con los burgueses. En este sentido va a ser interesante la combinación de estos diferentes conflictos, porque los burgueses van a tender a aliarse con la monarquía, ya que ambos van a tener como adversario común a la nobleza. Y esa alianza veremos que va a dar lugar a cambios profundos. Un elemento muy importante que va a empezar a desarrollarse a partir del crecimiento de la vida urbana es el del dinero. Recordarán que en la reunión pasada hemos dicho que el dinero tiene un funcionamiento limitado en la Edad Media, ya que justamente la economía es fundamentalmente rural. En la medida en que se desarrolla la vida económica urbana, se desarrolla también la vida monetaria. El dinero empieza a ser una medida importante de acumulación de riquezas, cosa que cambia porque anteriormente eso se basaba en la tierra. Recuerden que hemos hablado toda la clase anterior de que el poder del noble dependía de las tierras que tenía. Ese viejo factor de poder continúa estando en esta etapa, el poder basado en la tierra, pero entra en combinación con otra forma de poder que es el del dinero. Esto va a producir una forma distinta de tensión entre nobles y burgueses. El noble va a basar su posición social en la tierra y en el linaje, es decir, el hecho de venir hijo de otros nobles. El burgués, por el contrario, va a plantear que el origen de su poder viene del dinero que es fruto de su trabajo. Esto lo veremos en las reuniones siguientes, va a ser muy importante en el desarrollo de la mentalidad capitalista. Este cuadro se va a profundizar a partir de un episodio que en la reunión pasada comentamos como un poco el comienzo del fin de la Edad Media, que es la crisis del siglo XIV. Esta crisis es una crisis económica, pero sobre todo una crisis sanitaria. Va a ser resultado de la combinación de diferentes elementos, tanto agrícolas como las malas cosechas producidas, pero sobre todo el gran efecto de la peste negra de 1348, que produjo la mortandad de una enorme cantidad de la población. En algunas partes, casi la mitad de la población muere. Fíjense las imágenes de esqueletos danzantes que justamente muestran este triunfo de la muerte. Para nosotros lo importante es que el resultado de esto va a ser, por un lado, la polarización de la nobleza por estas bajas cosechas. La crisis también produce muerte de muchos campesinos y eso hace que los nobles a su vez busquen explotar de más a los pocos campesinos que les quedan, lo cual a su vez produce levantamientos rurales. Para nosotros lo interesante es que esta crisis acelera las transformaciones que ya se producían y a partir del siglo XV, cuando se empieza a recuperar la economía, recuerden que el siglo XV es el final de la Edad Media, se empieza a producir también una fuerte transformación de la sociedad. Esta recuperación económica va a estar también de la mano de la expansión del comercio. Y este comercio no va a ser solamente adentro de Europa, sino que también va a ir fuera de del territorio europeo, hacia África, hacia Asia y dentro de esa expansión, como ustedes bien saben, se produce el descubrimiento de América. El descubrimiento de América aumenta todavía más la importancia del dinero. Recuerden que en América los españoles van a empezar a explotar sobre todo los minerales preciosos. Esto hace que entonces haya más dinero circulando y el hecho de que haya más dinero hace que en relación a esto disminuya la importancia de la tierra. ¿Qué efectos tiene esta mayor importancia de la economía monetaria para la sociedad medieval? Le va a dar más poder a la monarquía. Porque la monarquía va a poder obtener ese dinero de una manera que los nobles no van a poder hacer, a través de impuestos. Más dinero es más ejército, y más ejército es más poder frente a los nobles. Por su parte, los nobles también van a buscar aumentar su capacidad monetaria. Va a ser el momento en que empiecen a ponerse en venta las tierras. Recuerden que hemos dicho en la reunión pasada que las tierras no se venden. Bueno, efectivamente no ocurría durante la Edad Media, pero ya aquí, que estamos en el final de la Edad Media, ya entrando en el mundo moderno, la tierra empieza a ser un bien transable, es decir, que se puede comprar y vender. ¿A quién les van a vender estas tierras? A burgueses, que de esta manera van a ennoblecerse. Fíjense que acá hay algo interesante que veremos enseguida. Otra manera del noble de tener acceso a dinero es a través del pedido de préstamos. Le va a pedir dinero a sectores enriquecidos que prestan dinero a cambio de intereses. La otra manera es aumentar la explotación a los campesinos para vender más productos de la tierra. Pero esto, como sabemos, produce la resistencia a los propios campesinos a través de levantamientos armados o bien a través de la fuga hacia la ciudad. Del lado de los burgueses, lo que vemos es que este desarrollo de la economía monetaria los hace elevar de posición social y los va a hacer ennoblecerse. De alguna manera, el burgués va a empezar a ocupar lugares que antes eran reservados para los nobles. Otra forma de ennoblecimiento de los burgueses va a ser lo que se llama nobleza de toga, es decir, los cargos que reciben por parte del rey. Recuerden que hemos hablado de esta alianza en los hechos entre reyes y burgueses. El rey les va a ofrecer cargos a los burgueses en vez de algunos nobles justamente para poner a raya el poder de la nobleza y de esa manera el burgués a su vez va a estar ennoblecido con algún título que le ha otorgado el rey.
Llegamos entonces a las condiciones para el desarrollo de esto que es el absolutismo monárquico. El absolutismo va a ser el resultado de esta situación de los nobles de doble amenaza. Por un lado, el ascenso de la burguesía, que va, como estamos viendo, a tener cada vez más acceso a posiciones que antes consideraban que eran exclusivamente de ellos, y por otro lado, las resistencias campesinas, que impiden que puedan seguir explotando como antes las tierras para obtener sus riquezas. En definitiva, entonces, ¿en qué consiste el absolutismo? Es un mecanismo de defensa de la nobleza por el cual resignan poder político, es decir, aceptan finalmente que el rey no sea más un primero entre los pares, sino que va a estar por encima de ellos, pero a cambio de poder preservar su dominación como clase frente a burgueses y campesinos. El absolutismo, es decir, la concentración del poder en la cúspide de la pirámide, supone entonces una mayor distancia entre nobles y burgueses. A través de esta concentración de poder, entonces, lo que se va a dar es este doble proceso. Por un lado, los reyes por encima de los nobles. Y por otro lado, reyes y nobles por encima de burgueses. Estamos ahora sí en presencia de una autoridad que puede llamarse estatal, ya que los nobles han resignado esta autonomía de la que gozaban antes frente al poder real, a cambio de que el rey les garantice cierto estatus diferenciado de los burgueses. Aquí hay una representación de época, que es la que estaba en el comienzo de esta clase, que es del Leviatán, que es una obra literaria de Thomas Hobbes, un autor inglés, que representa metafóricamente a esta autoridad del Estado absoluto, es decir, de un poder absoluto por encima del conjunto. Fíjense la imagen, que es un Estado que está configurado por un conjunto de personas. Eso muestra que es la sociedad corporizada, ¿no? Fíjense todas las personas pequeñas que forman parte de esa imagen. Y lo más interesante de eso es, por un lado, esta distancia. Como ven, ahí abajo está una ciudad, que esto muestra que la autoridad del Estado está por encima de todos, no está a la par de nadie. Y por otro lado, la combinación de los diferentes factores de poder en una sola persona. La corona real, la espada de los nobles y el cetro, que representa la autoridad religiosa. Esta es una imagen metafórica. Este rey que aparece allí no es ningún rey particular, representa en realidad no un rey, sino al Estado, como vemos. Pero si pasamos esta imagen metafórica a estos cuadros de época, de una época un poco posterior, vemos que se parece bastante, sobre todo en la idea de monarcas que están de alguna forma corporizando la imagen del poder. Y como ven ustedes, tienen en sus manos diferentes atributos de ese poderío. Aquí tenemos representados diferentes figuras, no nos vamos a detener en cada una de ellas. Me interesa que vean la variedad, porque esto muestra que la etapa de las monarquías absolutistas es una característica del conjunto de las monarquías europeas y no es algo circunscrito a algunas de ellas. Por supuesto, en todas no será lo mismo. Veremos la reunión que viene que Inglaterra va a tener, paradójicamente, particulares dificultades para constituir un Estado absolutista. Pero aquí tenemos rusos, austríacos, españoles, suecos y quizás el ejemplo más notable de esto, que vemos también en la imagen en la portada de esta clase, que es el de Luis XIV, el Rey Sol. Y la imagen del Rey Sol es muy interesante, es muy metafórica, porque representa la idea del centro del poder en relación al resto del conjunto. Así como el Sol es el centro del sistema y todos los planetas giran alrededor de él, el rey en la Francia de Luis XIV era el centro del sistema y todo el resto del conjunto dependía de sus decisiones. De allí la frase conocida de Luis XIV, que es el restado soy yo, en el sentido de que él corporiza al Estado por encima del conjunto. Cuando hablamos de monarquías absolutistas, un lugar central va a ser el de la corte. La corte es el centro del poder real. En la corte el rey no va a estar solo, va a estar rodeado de nobles, pero los nobles están allí porque su supervivencia política, su poderío, depende de lo que el rey decida. Entonces, la cercanía con el rey es una manera en la que los nobles van a poder tener algún tipo de favor, algún tipo de privilegio frente a otros nobles. El acceso a la corte está en general vedado a los burgueses. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes en cuanto a ese equilibrio por el cual los nobles buscan preservar su distancia con respecto a la burguesía a cambio de reconocer la autoridad real. Si durante la Edad Media, como decíamos, el noble dependía de su capacidad militar para enfrentarse con otros nobles y conquistar sus territorios o preservar los propios, ahora se ha convertido en un cortesano que depende del favor del rey para poder tener un territorio mayor o menor o para poder tener un cargo más importante o menos importante.
Lo que antes era conquista militar, ahora es favor concedido por el rey. Esto, por supuesto, es una diferencia muy notable con respecto a los señores feudales de la Edad Media, esa mentalidad baronial, recuerdan ustedes, que se caracterizaba por esa agresividad y ese ejercicio de la violencia. Por el contrario, en la corte no puede haber ninguna violencia, ya que lo hubiera supondría un desconocimiento de la autoridad del rey. Los nobles van a estar constantemente compitiendo entre sí dentro de la corte, compitiendo por favor del rey, porque cada uno de ellos va a depender de que el rey les dé un cargo a ellos, les dé un territorio a ellos, les dé una función a ellos, y no al otro. Pero esa agresión entonces, que antes era abierta y directa a través de las armas, ahora es a través de la intriga, a través de la conspiración. Hay que buscar manipular al rey para que el rey se incline por uno y no contra el otro. Hay que evitar que la otra persona se dé cuenta de lo que yo quiero hacer. Todo esto supone un cambio muy fuerte en la conducta de estos nobles. Y con esto pasamos al final de la clase de hoy, que es los efectos que tiene el desarrollo del Estado en la conducta de las personas. Hemos dicho al comienzo que unas sociedades en las que no había Estado eran sociedades que estaban basadas constantemente en el conflicto y en la guerra. Ahora, por el contrario, estamos en presencia de sociedades en las cuales hay una instancia de autoridad por encima de los demás. ¿Cómo cambia la conducta de las personas? Bueno, principalmente lo que desarrolla el Estado es un aumento del control en la sociedad. Este control es, por un lado, el control político, el Estado por encima de los demás ciudadanos. Por otro lado, es el control de la naturaleza, el control científico-técnico, es decir, hay la capacidad de obtener mayores riquezas a partir de la economía. Y finalmente, el control de los impulsos, y esto es lo que más nos va a interesar. El autocontrol, el hecho de que vivimos en una sociedad con Estado, supone que tenemos que estar constantemente controlando y reprimiendo nuestros impulsos. Evidentemente, esto implica que las costumbres se han suavizado, se rechaza la violencia en comparación con lo que había en el pasado. Como decíamos recién, esto supone que aceptamos someternos a la autoridad, que tenemos las reglas interiorizadas, quiere decir que ya a partir de cierta etapa de nuestra vida, que tiene que ver con lo que aprendemos en la familia primero y luego en la escuela, sabemos qué podemos y qué no podemos hacer. Sabemos que hay una autoridad por fuera de nosotros que nos dice qué se puede y qué no se puede hacer. Todo esto constituye una sociedad diferente a la que había en el pasado. Una sociedad más pacífica, más previsible, más controlada. Si comparamos la Edad Media con el mundo del presente, lo que vemos es que justamente no tenemos el temor que podía haber en el pasado a una invasión. Por ejemplo, una forma muy fácil de verla es no andamos en general armados nosotros. No consideramos que es necesario tener armas porque se supone que hay otros que tienen armas para cuidar. Disminuye entonces el riesgo, lo inesperado, lo imprevisible. Por supuesto que puede haber situaciones como la que estamos atravesando hoy en día que no estén dentro de lo esperable, pero aún así fíjense que cuando ocurre esto acudimos al Estado para que de alguna manera nos proteja. Todo este panorama de una sociedad más previsible, con menos sorpresa, con menos riesgo, con menos miedo, por un lado supone un cambio favorable, ¿no? Uno imaginaría que en principio es mejor no tener miedo que tener miedo. Pero por otro lado, supone también una pérdida. Hemos perdido elementos importantes para nuestra vida, que son justamente esa situación de imprevisibilidad y de incertidumbre. Quien plantea esto, que es un sociólogo, del que hablaremos enseguida, que supone que hacen falta actividades que él llama miméticas, para reproducir esa sensación de riesgo y de imprevisibilidad que hace bien a la vida porque permite emocionarse. La palabra mímesis es una que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando hablamos de mímica, que es la idea de imitación. Este tipo de actividades van a buscar reproducir la sensación de riesgo, pero sacando los efectos negativos. Nadie quiere una guerra, porque en una guerra hay muertos, hay lesiones, pero sí queremos tener algo que había en la guerra, que es la sensación de incertidumbre. Norbert Elias, que es el autor del que estamos hablando y que ustedes van a tener que leer para esta materia, plantea que el deporte es exactamente un tipo de actividad de este estilo, una actividad mimética. Lo que buscamos en el deporte no es tanto ganar o perder, sino sobre todo la emoción de no saber si ganaremos o perderemos, la intriga por el desenlace. Eso que hemos perdido, según Elías, en las sociedades controladas a partir del desarrollo del Estado, lo buscamos recuperar en las actividades miméticas, en las cuales buscamos imitar situaciones que hemos perdido. Por ejemplo, la guerra. Un partido entonces es como una guerra, pero no en el sentido de que nos enfrentaremos con otros para destruirlos, sino porque como en una guerra hay una situación de la cual no sabemos el resultado. Y el no saber el resultado nos va a producir más emoción, ya sea que ganemos o que perdamos. En este sentido, no es casualidad que se hayan desarrollado los deportes en las sociedades estatalizadas, porque justamente son necesarios
para contrarrestar los efectos de la sociedad estatalizada. Como parte de esa sociedad estatalizada, los deportes van a implicar una competencia, pero con el control de los participantes de sus impulsos agresivos. El hecho de que los deportes sean producto de sociedades estatalizadas también se refleja en el hecho de que los deportes tienen siempre reglas claras, donde hay límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer, donde las actividades se producen en un momento dado y no en cualquiera. Entonces, como para ir terminando, ustedes pueden ver esta imagen de lo que es una especie de antecedente del fútbol en la Edad Media y otros deportes que ustedes van a ver en la clase práctica de esta semana, y enseguida lo que vemos es cómo se diferencia esto de lo que nosotros llamamos fútbol, porque no están claros los límites, se puede jugar en cualquier parte de la ciudad, no está claro la cantidad de participantes y obviamente no hay ningún control sobre la violencia de los participantes. De hecho, muchos de ellos terminaban, como ustedes podrán leer, con muertes o con lesiones graves. Por el contrario, el ejemplo que pone Norbert Elias y que ustedes van a tener que leer para estas clases de la Casa del Zorro es quizás el mejor ejemplo de esto que llamamos el deporte como actividad mimética. Esto lo van a desarrollar mejor en las clases prácticas, como digo, pero aquí veremos varios elementos de lo que hemos dicho ahora. Por un lado, la idea de la búsqueda de emoción. Los cazadores no buscan al zorro para alimentarse con él, no es eso lo que les interesa, sino la emoción de no saber hasta el final si podrán o no podrán cazarlo, y es mejor una cacería mientras más tarde en lograr ese objetivo. Y por otro lado, el tema de la violencia y el control, ¿no? Quienes matan al zorro no son los hombres, sino los animales. Es una manera de distanciarse del acto violento. Terminamos aquí, espero que se haya comprendido esto. Nos encontraremos nuevamente la semana próxima. Saludos.